Muy buenos días a todos. Hoy será la parte número 2 de la segunda venida del Señor Jesús. Vendré otra vez y os tomaré, es la promesa divina. La promesa que viene el Señor a recoger a todo su pueblo, a los que confiaron en Él, a su Israel espiritual. Y ustedes saben que como base estamos tomando las palabras del Señor Jesús en el capítulo 24 del libro de Lucas. Dice el 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y está su vida y su resurrección. Y en un momento vamos a ver que el Señor dejó definido no solo su venida, sino dejó cada paso que nosotros debemos dar para que recibamos la verdad. Sigue diciendo el Señor Jesús en el versículo 44. Y les dijo Jesús, esa palabra Jesús no está, por eso yo la pongo en púrpura. Pero se sobreentiende que es Él. Y les dijo Jesús, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés. ¿Cuál es esa ley de Moisés? ¿Será la misma ley de los 10 mandamientos? No. Porque una es la ley de Dios y otra es la ley de Moisés. Porque una la escribió Dios y la otra la escribió Moisés. Y por eso el Señor le manda que ponga un libro fuera del arca del pacto. Con todas las leyes ceremoniales, con todas las leyes de sanidad, con todas las leyes de cómo curar el pecado, de cómo hacer las ofrendas por los pecados. Todas esas leyes es lo que se llama la ley de Moisés. Ahí no está hablando en ningún momento de los 10 mandamientos, porque una es la ley de Dios y otra el libro de la ley. Entonces, volvamos a repetirlo, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Ahí está escrito en la ley de Moisés, no en los 10 mandamientos, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Así que hay 3 cosas que estamos nosotros tratando de dejar en claro. Primero, que el Dios de toda la Biblia es el Señor Jesús. Porque el Padre le dio todo el poder. Lo segundo es que no hay sino 2 pueblos. Los buenos y los malos a través de todas las épocas. Y lo tercero, que la única puerta al Padre y al cielo y a nuestra salvación es el Señor Jesús. Antes de comenzar, vamos a pedir que oremos. Y vamos a pedir que nos concentremos porque tal vez de todos los temas, escúchenme bien, de todos los temas que hemos dado, este es el más importante de todos. Les suplico a todos los que vean este video que por favor lo aguanten hasta el final, porque la verdad está aquí. Les suplico, y es más, si están en desacuerdo, pueden escribirme y pueden de alguna forma tachar todos los argumentos que voy a poner. Pero este es el tema más importante. Así es de que por favor, les ruego que por favor, más bien nos pongamos de rodillas. Nuestro amado Señor que estás en el cielo. Señor, en este momento vamos a abrir tu palabra, Señor.
Y tú sabes, Señor, que este tema es de todos. Es el que más importancia tiene, Señor, porque vamos a entender realmente qué es el santuario. Vamos a entender, Señor, que en ese santuario, Señor, tú nos revelas todo. Y te pido, Señor, para que no sean mis palabras, Señor, sino que sean las tuyas, mi Señor. Que vamos a ver tu segunda venida gloriosa desde el punto de vista del santuario, Señor. Por favor, Señor, ilumínanos, Señor. Padre Santo, límpiame, Señor, si estoy sucio por mi pecado, Señor. Y en este momento, Señor, toma mis palabras, mi lengua, mi boca, Señor, y sé tú quien presente este tema, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, lo pido, Señor. Amén. Después de este tema, vamos a ver la segunda venida del Señor Jesús desde los evangelios. Pero cuando entremos a la profecía, van a ver todavía más venidas de Jesús, desde el Armagedón, desde el último mensaje de amonestación del mundo, desde la caída de Babilonia. Es decir, que todavía nos quedan temas completos para ver la segunda venida de Jesús en gloria. Ya llevamos con este 2, vamos a hacer el tercero, vienen otros 3, desde más o menos son como desde 7 puntos de vista diferentes. Y siempre es el mismo. Así es de que, por favor, si ustedes siguen esto, oren, pidan al Señor. Miren, el Señor es tan poderoso que por eso es que usted está viendo este programa. Así es de que no soy yo. Por favor, dirijamos nuestra mirada al cielo. La segunda venida de Jesús. Vendré otra vez y os tomaré. Eso está en Juan 14:1. Dice así: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. ¿Tenemos una casa allá en el cielo? Sí. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Esta es una promesa que le hace solo al mundo cristiano? No, a todos los que crean en el nombre glorioso del Señor Jesús. Quiere decir que los del Antiguo Testamento, como no vieron el nombre Jesús, ¿no se van a salvar? Sí se van a salvar. Aquellos que pusieron el corazón en ese cordero del que vamos a hablar en un momento. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y entonces el Señor les dice: mire, ustedes no se pueden perder. ¿Por qué? Porque yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. No hay otra forma de llegar al Padre y al cielo sino a través del Hijo Redentor, a nuestro Salvador, al Señor Jesús. Ustedes recordarán que Juan ve venir al Señor Jesús y le dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Pero por qué lo dice? Ustedes recordarán que Adán y Eva pecaron. Ellos estaban condenados a una muerte
Sin embargo, ellos no murieron. Y ellos tuvieron la esperanza de salvación porque un cordero murió en su lugar. Pregunto, ¿es eso gracia? Que ellos deban morir porque pecaron, pero otro pagó por ellos. ¿Qué debían de hacer? Poner sus manos en la cabeza del corderito y transferir su pecado simbólicamente al corderito. Ahora, como los seres humanos, Adán y Eva, están limpios porque el pecado lo transfirieron al corderito, ¿quién debe morir? El cordero. ¡Qué símbolo tan hermoso! Después tenemos la historia de Caín y Abel. Uno no quiso aceptar la sangre del cordero. Otro aceptó la sangre del cordero, pero murió por respetar al cordero. Y esa es la historia a través de toda la humanidad. Dos pueblos: los que creen en el cordero y los que no creen en el cordero. Un día el Señor tuvo que destruir la tierra. ¿Por qué? Porque no creyeron en el cordero. Y cuando a Noé, después de estar en un transatlántico con muchos animales y con 7 personas más, cuando se bajó, lo primero que hizo fue glorificar a Dios. ¿De qué forma? Sacrificando un cordero. Es decir, que no solo el Señor, el cordero, era el Salvador, sino era el Redentor del mundo. Más tarde, en la historia de Moisés, se vuelve a repetir la historia del cordero, pero el Señor nos da un plan, el plan de la salvación a través de las fiestas judías. Desde el momento en que el Señor muere hasta el momento en que estemos allá en las mansiones celestiales, porque Él así lo prometió. Y entonces nos da no solo el santuario, sino los ritos del santuario para que nosotros estudiáramos esos ritos. No para que nos inventemos qué es lo que posiblemente va a pasar en esos ritos, no. Por eso tenemos que estudiar muy bien antes de decir que así es. Dice Primera de Pedro 1:18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Solo a través de la muerte del Cordero podemos ser salvos. No hay otra forma de vida, de poder ver una esperanza de vida eterna. Pero ¿de quién la recibimos? ¿Quiénes son nuestros padres? El pueblo judío. El pueblo judío tenía la obligación de mostrarle al mundo cómo era el plan de la salvación. La pregunta es, ¿cumplieron ellos con el plan? Ahora Cristo vino y algunas personas piensan que cambió el plan. No, es el mismo plan de salvación. No hay otro. A través de la sangre del Cordero es que nosotros somos salvos. Ahora vamos a ver que a Moisés se le dio un tabernáculo. Ahora, después de ese tabernáculo hay 2 templos más. Yo no sé si se va a construir otro templo más, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero lo importante, yo quiero que se den cuenta que es lo importante de entender este tema. Habían 3 departamentos en el tabernáculo o en el edificio.
El primero era el altar donde tenía que morir la víctima. Cuando la víctima moría, la sangre tenía que entrar al primer departamento del lugar del tabernáculo llamado lugar santísimo, lugar santo. Pero antes lo que tenía que hacer el sacerdote era lavarse y quedar limpio antes de hacer no solo su sacrificio, sino el sacrificio de los pecadores que venían durante el día. La sangre tenía que ser entrada y puesta en el velo del lugar santo. Eso se hacía por 360 días, que era lo que tenía el año judío. Pero en el día 10 de Tinri, es decir, el día de la expiación, el sacerdote entraba únicamente ese día al lugar santísimo. Ahora, ya sabemos más o menos qué pasa. Cada vez que el sacerdote entraba en el lugar santísimo, tenía que transferir simbólicamente todos los pecados que quedaban en el lugar santo al lugar santísimo. Se hacía una obra de juicio. Afuera estaban todos los israelitas. Y cuando salía el sacerdote, todo el mundo sabía que sus pecados habían sido perdonados. ¿Por qué? Porque el sacerdote no murió. Porque era tan lindo y tan limpio ese lugar santísimo que nadie podía entrar porque moría. Ustedes recordarán la historia de Nadab y Abiú. Ellos tomaron fuego extraño y ¡pah! Cayó un rayo sobre ellos. Pues eso mismo pasaba en caso de que el sacerdote tuviera una mancha en su vestido o en su vida cuando entraba al lugar santísimo. Caía muerto. Así es de que habían 7 ritos, 7 fiestas, y es lo que vamos a ver más o menos entre líneas. Las fiestas bíblicas, hay 4 en primavera y 3 en otoño. Las 4 de primavera representan a la Pascua, representan a los panes sin levadura, representan las primicias. Y aunque el pueblo judío las hacía con las uvas y con el trigo y representaba las bendiciones de Dios, realmente eran fiestas por las que iba a pasar el Señor Jesús, estaciones que Él tenía que pasar. Ahora bien, la Pascua representaba a Cristo Jesús. Primera de Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo Jesús cumplió con todo lo de la Pascua, porque la Pascua se celebraba el 14 de Nisan a las 3 de la tarde. A esa hora se mataba el Cordero Pascual. A esa hora murió, en vez del Cordero Pascual, murió el Señor Jesús, cumpliendo con todo. Ahora bien, al día siguiente de la Pascua se cumple la fiesta de los panes sin levadura, que representan que el cuerpo del Señor Jesús jamás se pudrió.
Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. El Señor Jesús murió y no tenía ningún pecado y su cuerpo no vio corrupción. Pero al día siguiente de la fiesta de los panes sin levadura, que duraban 7 días, se presentaba la fiesta de las primicias. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Que hubo una fiesta, y esta fiesta presentó las primicias. Sí, presentó unas primicias. Ustedes recordarán que el viernes, en el momento en que el Señor estaba muriendo, hubo un terremoto en Jerusalén y se levantaron muchos muertos, y esos muertos ascendieron con el Señor Jesús, y el Señor Jesús los presentó a las 9 de la mañana del 16 de Nisan, los presentó al Padre y los llevó como primicias de todos los que durmieron. Porque es que los que se mueren no se van al cielo ni al infierno. Quedan, bueno, después hablamos de la vida y de la muerte. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados, pero cada uno en su debido orden. Y escuchen bien, porque aquí en este versículo está la llave de lo que vamos a estudiar hoy. Cristo, es decir, Cristo resucitó, y resucitaron también las primicias que el Señor se llevó. Y después, ¿cuántos? Luego, los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. ¿Hay otra venida de Cristo? Solo hay una, y se lleva a todos sus santos. Luego, los que son de Cristo en su venida. Y eso es lo que vamos a estudiar. Luego el fin, y escuchen bien porque ahí vienen los tabernáculos. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, y vivan todos los santos en la nueva Jerusalén. ¡Ah! ¡Qué simbología! Ahora bien, esas eran las 3 fiestas de primavera. Falta una, que es el Pentecostés. El Pentecostés representa la ley de Dios, pero representa miren lo que representa: la predicación del Evangelio como lluvia temprana que pasó en el Pentecostés. Y va a haber otro Pentecostés en el cual sea la lluvia tardía, pero va a pasar el mismo día que el Señor Jesús porque fue el Señor Jesús, le entregó las tablas de la ley a Moisés. Todo tiene que ver con la ley de Dios. Ahora bien, esas son las 3 fiestas, las 4 fiestas de primavera, y vienen las 3 fiestas de otoño. Las restantes son en el mes de Tinri, en el 7º mes, porque para el Señor, el 7º día era santo, el 7º mes es santo, el 7º año era santo. El mes de Tinri es un mes sabático. Ahora, ¿qué pasaba allí? Se celebraban las últimas 3 fiestas. La primera fiesta que se celebraba era las trompetas. Dice, cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega.
Para el pobre y para el extranjero las dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. ¿Qué está diciendo el Señor? Mira, yo quiero que tú quieras a tu prójimo. Y lo que quiero que hagas es que no vayas a recoger todo lo de tu cosecha, porque tienes que dejarle al pobre. Yo Jehová vuestro Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis días de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Hay un versículo que dice que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Hasta el momento, desde la creación de Adán, ya se cumplieron 6000 años. Pero los 6000 años de pecado, yo no sé cuándo se cumplirán, pero se van a cumplir, y justo ese sería el sexto día, para que se complete el séptimo día en el cielo, que es de 1000 años. ¿Escucharon bien? Ahora bien, antes de que se cumpla, de que llegue el final del sexto día y el comienzo del séptimo día, el Señor va a sonar unas trompetas y se va a celebrar, escuchen bien, por segunda vez otro día de expiación, porque el primero ya pasó. El Señor pasó del lugar santo al lugar santísimo en el año 1844. No les voy a mostrar el por qué y el cómo, porque lo vamos a ver en la profecía. Pero van a sonar las trompetas, y las trompetas también tienen que ver con el Evangelio, y tiene que haber un anuncio de que se tengan que arrepentir los seres humanos para que haya un día de expiación, porque eso era lo que hacía el sonido de la trompeta. En el mes séptimo, el primero del mes, tendréis días de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Entonces sonaba la trompeta por 10 días por todo el país, avisando que el día de expiación iba a llegar, que ese día 10 de Tinri iba a llegar, y que todo el mundo tenía que estar limpio de pecados ese día. Que era el día de expiación. Ahora bien, ¿cómo se celebraba el día de expiación, que se llamaba Yom Kippur, o día del perdón? Entonces, se traía 2 machos cabríos, se tiraba de ahí sale el macho cabrío de Satanás, de ahí sale realmente. ¿Por qué? En un momento lo vamos a ver. Resulta de que se traían 2 machos cabríos. Uno se tiraba, se echaba una moneda al aire, o se echaban juegos, y uno tenía que morir. El que moría tenía que morir para el Señor. Previamente ya el sacerdote había hecho su sacrificio y había quedado limpio. Tenía vestiduras de lino totalmente blancos, y él estaba limpio por dentro y por fuera. Y ahora él procedía a matar al macho cabrío, que era para el Señor. El macho cabrío, que era el otro para Azazel, era el macho cabrío para Satanás. De ahí sale el macho cabrío. Ahora bien, la sangre del macho cabrío ahora representaba todos los pecados que estaban en el velo del lugar santo.
Ahora bien, todos esos pecados simbólicamente ahora eran expiados dentro del lugar santísimo, donde solo había 4 cosas: el arca del pacto, con una tapa del propiciatorio, con la tapa del arca del pacto. El arca del pacto tenía 4 cuernitos. En la mitad de los cuernitos aparecía la Shekinah, que era la presencia de Dios. Dentro del arca del pacto estaban los mandamientos, los 10 mandamientos de Dios. Habían 2 ángeles que glorificaban la santa ley de Dios. Y había otra cosa, habían 2 cosas más: el candelero de incienso, y estaba la ley de Dios. Ahí habían la vara de Aarón y el maná del cielo. Ahora bien, ¿quién representaba los ángeles que estaban glorificando la ley de Dios? Estaban glorificando la ley de Dios, pues perdón, ahí estaban glorificando la ley de Dios. Ahora bien, el sacerdote entraba y colocaba, asperjaba o ponía sangre en los 4 cuernitos del propiciatorio. Pedía, lloraba por el pueblo, por el perdón de sus pecados y por los de todo el pueblo, y entonces salía el sacerdote, si no moría, colocaba simbólicamente los pecados que fueron traídos al santuario, los colocaba sobre el macho cabrío que estaba vivo. Y el macho cabrío tenía que ir a morir al desierto. A los 10 días de este mes séptimo será día de expiación. Tendréis santa convocación, y es lo que acabamos de hablar, y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquiera persona que hiciese trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de este pueblo. Ahora bien, el sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrío destinado al desierto y confesaba todas las iniquidades y transgresiones de todos los pecados del pueblo de Israel durante ese año, porque se hacía anualmente para recordarnos algo. Y después vamos a ver. Esto representa en figura la transferencia de los pecados del pueblo al animal, que es en este caso Satanás. A eso se le llamaba el día del perdón. Ahora, el macho cabrío tenía que ir a morir al desierto, y esto es un símbolo de que un día el cordero tiene que morir, el macho cabrío de Satanás tiene que quedarse solo, atado en esta tierra por 1000 años. Solo con sus ángeles, sin tener a quien engañar. ¿Ves? ¡Qué simbolismo! Y nosotros salimos con algunas cosas. Escucho cada sermón. Dios mío. En fin, vamos a ver, vamos a seguir. Este es un símbolo, los 1000 años que el diablo pasará en una tierra totalmente desierta. Ahora bien, vamos a ver dónde está el Señor Jesús. Por lo cual debía ser en todo ser semejante a sus hermanos. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. ¡Ay! El Señor Jesús ahora es un sumo sacerdote, miren.
en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Cómo así? Un día Él va a expiar los pecados del pueblo como sumo sacerdote. Es decir, que va a cumplir con el rito de días de expiación que nos presentaba Él en símbolo cada año, cada 10 de Tisri. Ahora dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por lo tanto, escuchen bien, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Él sí no pecó. En cambio nosotros pecamos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo quiero que vayamos a esta última parte. Acerquémonos pues confiados al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Escuchen bien, porque el trabajo de la bestia va a ser colocarse entre el pecador y Dios para no dejar que el pecado llegue a Dios para ser perdonado. Y en un momento lo vamos a ver. Por eso es que dice, acerquémonos pues confiadamente, y en la bestia se va a colocar entre Dios y el pecador. Vamos al Pentecostés, antes de entrar a ver lo que es el día de expiación. Por tanto, hermanos, dice Santiago 5:7, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. El Pentecostés fue la lluvia temprana. Y un día va a haber una lluvia tardía de la que habrá Joel, que no vamos a hablar ahorita. Lluvia temprana y lluvia tardía. Predicación del Evangelio. Eso es lo que quiere decir predicar el Evangelio antes de la segunda venida de Cristo. Va a haber quién se va a predicar el Evangelio. Y ahora vamos a ver la palabra arrebatar. Si es que vamos a ser arrebatados, y cómo vamos a ser arrebatados. Y va a hablar de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató. ¿A quién arrebató? Y nos curará, hirió y nos vendará. Aparentemente dice que Él arrebató a algunos. Y escuchen bien la forma en que Él nos arrebata. Nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará. Es decir, que al tercer día, cuando el Señor Jesús resucitó de los muertos, todos los que creyeran en Él seríamos arrebatados de la muerte eterna y de las garras del enemigo. Y vamos a ver que así es. Y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá. ¿Quién vendrá? Jesús. A nosotros, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Vamos a reforzar este punto, porque no quiero que nos quedemos a medias.
Ay, perdón, se me olvidó quién escribió esto. Bueno, creo que es Isaías 49:24. Será quitado el botín al valiente, será rescatado el cautivo de un tirano. Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo, aquí tienen una, por favor, concordancia bíblica, pueden ver estos versículos. Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente. Escuchemos, ¿qué es lo que está diciendo? Que va a ser rescatado del valiente. Y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé. Y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino. Y reconocerá todo hombre que yo Jehová soy tu salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Volvamos a repetir la primera parte. Será quitado el botín del valiente, será rescatado el cautivo del tirano. Seremos arrebatados, ¿cierto? Pero así dice Jehová: ciertamente cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado del tirano. ¿Cómo es que vamos a ser arrebatados? ¿Vamos a ser arrebatados del cielo? ¿Ese arrebatamiento es espiritual, sí o no? Vamos a ver un tercer versículo. Jeremías. Perdón, sí no me olvidé. Jeremías 12:1. Justo eres tú, oh Jehová. Isaías, ¿cierto? Era Isaías. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegraré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en los días, estás tú en sus bocas, porque lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como a ovejas para degolladero y señálalos para el día de la matanza, para el día del Armagedón. Dice que los tiene que arrebatar. ¿A quiénes? A los malos. Pero no dice que se los va a llevar al cielo. Es que todos van a ir al día de la matanza. Esos no pudieron ser rescatados. Volvamos a nuestro tema, porque ahora venimos a este versículo que es la llave de todo. Y escuchen bien. Ahora bien, el punto principal, miren que lo dice él, Pablo, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Él lo está diciendo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Qué quiere decir? Esperen un momento. ¿Será que vale de algo el templo de Jerusalén? No, eran figura. El tabernáculo y el templo de Jerusalén eran una figura. Porque hay un verdadero tabernáculo, el cual levantó el Señor y no el hombre. Pregunto yo. Escuchen bien, pregunto, miren la pregunta que voy a hacer. ¿Será que tenemos que esperar que se construya un tercer templo en Jerusalén para ver la abominación desoladora, o va a pasar en un símbolo de lo del Señor Jesús? Vamos a contestar esa pregunta en un momento. Escuchen bien. Hay un templo de Dios en el cielo y vamos a ver que tiene un lugar santo y un lugar santísimo. Escuchen bien. Volvamos otra vez a ver. Tenemos un sumo sacerdote,
Cristo Jesús, ministro del verdadero tabernáculo, el templo. Entonces, quiere decir que nosotros no tenemos que ver otro templo en ninguna otra parte, porque lo que tenemos que ver es al sacerdote lo que está haciendo en el verdadero templo. Sigamos adelante. ¿Qué representa el velo del santuario? Porque todo hay un simbolismo. ¿Qué representa el velo del santuario? Jesús fue el Cordero que murió por nosotros. Jesús es el sumo sacerdote que subió al cielo y está recibiendo nuestros pecados, como el sacerdote terrenal llevaba los pecados de los hombres a la cortina de velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ellos asperjaban la sangre en el velo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué representa el velo del santuario? Respuesta, Hebreos 6:19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Es decir, que el velo también representa la sangre de Cristo. Es decir, que cuando las personas llevaban los pecados al santuario, llegaban hasta el velo, y el velo representaba la sangre de Cristo, la única salvación que podía dar Cristo. ¡Ah! ¡Qué simbología! Ahora sigamos adelante. Ustedes ven el velo y ustedes ven el altar de incienso, del que vamos a hablar en un momento. Y hay un hueco entre el lugar santo y el lugar santísimo, porque el humo tenía que pasar del lugar santo al lugar santísimo, y en un momento les explicamos por qué. Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Es decir, que antes se sacrificaban animales. Esos no servían para nada. Es decir, que si Cristo no hubiera pagado, ¿qué hubiera pasado con Moisés y Elías? Nosotros ya vimos este tema. Se habían tenido que devolver y había ganado Satanás. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Eran mortales esos sacerdotes. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Es decir, su sacerdocio es para siempre. Por lo cual, y escuchen bien, y quiero resaltar esto, puede también salvar perpetuamente a los que a él se acercan. ¿A los que se acercan a quién? A Dios, viviendo siempre para interceder por ¿quiénes? Por los que se acercan al trono de la gracia, ¿recuerden? Pero el anticristo, no el anticristo, bueno, el anticristo va a poner a la bestia para que se siente en lugar de Dios, entre Dios y el pecador. Recuerden eso. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos. ¿Quién es ese? Cristo Jesús, ¿cierto? Ahora bien, volvamos a repetir esto. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Es decir, que él es la puerta. Es decir, él puede salvar a los que se acercan a Dios a través de él, ¿sí o no? Viviendo siempre para interceder por ellos, por los que lleguen y oren al trono de la gracia. Ahora bien,
Hebreos 7:27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Está claro? Es decir, miren, el templo allá y los sacerdotes no valen de nada, porque eso era simple, mejor dicho, eran una figura de lo que yo estoy haciendo aquí en el cielo. ¿Lo está diciendo así? Sí. Ahora bien, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto y para siempre. Quiere decir, escuchen bien, ¿hay algún sumo sacerdote hoy en alguna iglesia? Si lo hay, eso es blasfemia, porque solo hay un sumo sacerdote y está sentado en la verdadera iglesia de Dios. ¿Hay sacerdotes? Pues hoy no deberían haber sacerdotes, porque los sacerdotes eran una figura de lo que hoy hay en el cielo, del Señor Jesús. ¿Quién lo dice? ¿Lo dice Hernando Prada? No. ¿Quién lo está diciendo? La Biblia. Y muy claro, por cierto. Ahora sigamos a ver. Hebreos 8:3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, escuchen bien, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés, no la ley de Dios, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Cómo? Volvamos a repetir eso. Todo lo que pasa allá, lo cual es figura y sombra de las cosas celestiales. Es decir, que no tenemos ya hoy que ver todo lo que va a haber en ese edificio del templo, ni en el tabernáculo. Tenemos que mirar ¿para dónde? Para el templo celestial, el tabernáculo y el único santuario que es verdadero, ¿sí o no? Vuelvo a preguntar, y escuchen la segunda pregunta. ¿Será que entonces tenemos que creer que va a haber un tercer templo en Jerusalén? Ahorita se las contesto. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha mostrado en el monte. Es decir, que es un modelo, es una figura de lo que realmente nosotros tenemos que estar mirando, que tenemos que mirar al sacerdote, al único digno de ser sacerdote, al único que es digno de tener los pecados de la humanidad. Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Quién es la casa de Israel hoy? ¿El Israel espiritual dónde está? Somos nosotros. Dice el Señor: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Antes los sacerdotes tenían las leyes en las tablas de piedra. Hoy, ¿dónde las quiere poner el Señor? En la mente de nosotros y en el corazón de nosotros las quiere escribir. Y seré a ellos, ¿por qué? Por Dios. Y ellos serán a mí por pueblo.
Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Si tú colocas la ley de Dios en el corazón y permites que el Espíritu Santo las escriba en tu corazón y en tu mente, todas las personas reconocerán que tú eres una persona diferente. Sigamos adelante. ¿Quién lo está diciendo? Hebreos 8:2. Porque seré propicio a todas sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, a decir, nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y a lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. En otras palabras, no creas que lo viejo es nuevo ni lo nuevo es viejo, porque la ley de Dios es eterna. Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Cómo? ¿Es la ley de Dios el primer pacto? No, el primer pacto tenía ordenanzas y un culto de santuario terrenal, es decir, unas fiestas que hacían los seres humanos. Pero ¿qué pasa ahora? Jesús entra en el lugar santísimo a expiar los pecados de la humanidad. Es ahora cuando nosotros tenemos que ver no lo que hacían los sacrificios. Bueno, tenemos que ver lo que ellos hacían allá, que era un símbolo, para entender lo que ahora el Señor Jesús va a hacer, entrando al lugar santísimo a expiar los pecados de la humanidad. Porque lo que estamos a punto de ver es el juicio ante el trono celestial. Dice así Hebreos 9:7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie. A ver, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor? Hoy no tenemos tabernáculo, lo que quiere decir de que esa fue la primera parte. Ahora quieren decirnos, mira, vea que nosotros tenemos que ver lo que el Señor Jesús está haciendo ahora en el lugar santísimo. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Lo cual es un símbolo, ¿qué? ¿Para el tiempo cuándo? Para hoy, para el tiempo presente. Es decir, es lo que tenemos que enseñar, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Oye, si hay un tercer templo en Jerusalén y comienzan a hacer otra vez, todos los sacrificios en la iglesia, ¿sirven de algo? Volvamos a repetirlo, por lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de reformar las cosas. Es decir, ¿cuándo? ¡Uy! Pero estando ya presente, ¿cuándo? Estando ya presente Cristo, ¿cuándo? Hoy, sumo sacerdote de los bienes venideros. Es decir, ¿qué quiere decir con bienes venideros? Que Él es el que va a decir quiénes son los herederos. Sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto.
Porque ahora Él no es ni oveja, no es un animal. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es decir, que todos aquellos en el Antiguo Testamento que mataron corderos y que amaron ese cordero y que se esforzaron por entender ese cordero, se cumplió. Pueden ser salvos. Son llamados para que reciban la promesa de la herencia eterna. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Es decir, no puede haber ninguna modificación de su evangelio. Y Él lo confirmó con su muerte. Es decir, su evangelio se confirmó con su muerte, y no puede haber ningún cambio después de su muerte. Escuchen bien, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro. ¿Cuál libro? El libro de la ley. No, roció el libro de la ley. Y también a todo el pueblo. ¿Qué fue lo que quedó clavado en la cruz? El libro de la ley de las ordenanzas. Eso fue lo que quedó clavado en la cruz. Y también a todo el pueblo. Diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Esos fueron los vasos que se llevó Nabucodonosor. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, que debe haber alguien que derrame la sangre, pero antes era de machos cabríos, de corderos, pero hoy realmente todo esto es verdadero, porque quien la derramó fue el Señor Jesús. Ahora bien, ¿cuándo será la purificación del santuario? La primera purificación. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ahora tenemos que entender esto, ¿sí o no? Entonces, ¿a qué entró el sacerdote ahora al lugar santísimo? ¿A qué entraba el sacerdote terrenal al lugar santísimo? A llevar todos los pecados que estaban en el lugar santo al lugar santísimo. Fueron todos los pecados que habían sido puestos sobre la cabeza del Cordero. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Y entonces, en un momento, el día final, va a salir el Señor Jesús del lugar santísimo y va a decir: hecho está. ¿Y qué va a hacer? Viene a la tierra por los suyos. Simbología. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, es decir, el del tiempo final, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. No va a volver a haber pecado. ¿Por qué entra al lugar santísimo el Señor Jesús? Porque todos los hombres vamos a ser
espiados por la ley de la libertad, los 10 mandamientos que estaban siendo venerados por 2 ángeles en el lugar santísimo. Por eso ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar en medio el pecado. ¿Qué es pecado? Es la transgresión de la ley de Dios. Por eso entra al lugar santísimo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y escuchen bien, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Cuándo fue el rapto? No hay rapto. La fiesta de las trompetas. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Así como hay 10 vírgenes que predican el evangelio allá en una parábola, que son realmente 50,000 iglesias cristianas. Los 10 días simbolizan los días del evangelio. Por estatuto, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová, por vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Realmente las trompetas las tenemos que tocar todos los días, porque es la predicación del evangelio de Dios, el evangelio del arrepentimiento. Las trompetas avisaban que el día de expiación o del perdón llegaría el 10 de Timri. Entonces todos tenían que proceder al arrepentimiento y se apuraban a llevar su cordero y ofrecerlo en Jerusalén. Eso es lo que celebramos el día del Yom Kippur, el día de expiación. Ese es el por qué nosotros realmente celebramos esta fiesta. El día de expiación, entonces el Señor dejaba claro quiénes eran realmente los culpables, quiénes, como los que no habían traído sus pecados, tenían que morir, pero los pecados que Él había perdonado ahora quedaban en la cabeza del macho cabrío. La verdad de Dios pone al descubierto las mentiras de Satanás. Un ataque directo al santuario celestial, donde Cristo ministra hoy como sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque no entendemos hasta... ustedes nunca han visto conferencias evangelísticas sobre el libro de Hebreos. Algunas iglesias sí, que lo están predicando, pero los que enseñan otras cosas no se han dado cuenta que tenemos un sumo sacerdote ahí en el cielo que nos está representando hoy y que está mirando los pecadores. Dice Daniel 8:12, a causa de la prevaricación. Vamos a hablar un momento de esa persona que se va a poner entre el pecador y Cristo. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército con el continuo sacrificio. Ahora, ¿para qué se hacía el continuo sacrificio? Para llevar el pecado al lugar santo. ¿Escuchamos bien? ¿Recuerdan el velo? El pecador llevaba el sacerdote llevaba el pecado al lugar santo. Por eso había continuo, pero hay otras cosas que también eran continuas, y en un momento vamos a ver que realmente la palabra sacrificio no está, sino el continuo. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Está hablando de la bestia. Y dice Daniel 8:13, preguntó aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, no sacrificio, y la prevaricación asoladora, entregado el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y escuchen esa palabra, ejército para ser pisoteados, porque en un momento la vamos a ver. Ahora bien,
hay alguien que se va a sentar en el templo de Dios y va a evitar que los pecados lleguen hasta el trono de la gracia. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esas 2300 tardes y mañanas fue el día en que el Señor Jesús entró al lugar santísimo. La Biblia nos revela, y esto lo vamos a ver cuando veamos la profecía, que el Señor Jesús entró al lugar santísimo el 22 de octubre de 1844 para estudiar todos los casos de todos los seres que han muerto. Y tarde o temprano comenzará el caso de los seres vivos. Ahora, yo quiero que veamos y estudiemos al anticristo desde una historia bíblica. Ustedes recordarán al rey Ezequías. El rey Ezequías fue visitado por el profeta Isaías y le dijo, prepara tus cosas porque vas a morir. Pero en ese momento Ezequías se levantó sobre sus rodillas y se humilló al Señor y le dijo, Señor, por favor. Él no quería morir, obviamente. Entonces, antes de que el profeta Isaías dejara el templo, se devolvió y le dijo, bueno, te has humillado. El Señor te vio la humillación. Así es de que vas a vivir 15 años más. Pero el Señor tenía el plan de que Ezequías no viviera para que no naciera el peor rey de toda la historia de la humanidad. Es el rey Manasés. Ahora, vamos a ver lo que hizo Manasés, porque es exactamente lo que va a hacer la bestia. El cuerno pequeño y la bestia. Ahora, ¿qué hizo Manasés? Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés a su pueblo, mas ellos no escucharon. ¿Qué hizo? ¿Qué va a hacer el anticristo? Va a hacer que el mundo entero se extravíe. Perdón, no el anticristo, la bestia. Va a hacer que todo el mundo se extravíe. Y es el rey de Dios. Supuestamente es el rey que Dios puso en el trono. Ahora escuchen bien. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, como vicegobernador con su padre Ezequías. En total reinó 55 años. En lugar de continuar las políticas de su padre de honrar a Dios, Manasés imitó las de su abuelo Acaz y reanudó las detestables abominaciones de las naciones de Canaán. Vamos a ver qué hizo. Eso que está adorando allá es la diosa Acera. Manasés trató a la ley de Dios con desprecio e indujo al pueblo a que se alejara de sus mandamientos. Es asombroso que el pueblo gobernado por Manasés hiciese más mal que las naciones que Jehová había echado de Canaán y que les había precedido en la tierra. Dice Segunda de Reyes 21:3, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal. Miren dónde las metió. Y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho el rey Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos. ¿Ven? Ahí apareció el ejército de los cielos, igual que va a ser la bestia allá en Daniel 8. Y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová. ¿Altares para quién? Para Baal y Acera, de la cual había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Es decir, que entró todas las abominaciones al templo. Esas abominaciones están en Ezequiel capítulo 8. Esas fueron las abominaciones. Además de eso, edificó altares por todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová, y pasó a su hijo por el fuego, y se le dio a observar los tiempos, y fue agurero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Ese es el trabajo de la bestia, igualito.
solo que no va a hacer pasar obviamente a los hijos por el fuego, pero sí nació de ahí una doctrina llamada la doctrina del infierno, que los hombres se van a quemar continuamente en el fuego eterno. Puso una imagen de acera que él había hecho en la casa en la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. El anticristo hoy metió a la diosa Acera a la casa de Jehová y le dio otro nombre. No lo voy a decir porque para los católicos va a sonar feo. Y escuchen bien. Segunda de Reyes 21:16. Fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de un extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Dónde están los sacerdotes del templo? ¿Por qué no se opusieron a lo que Manasés hacía? Porque es que se hicieron uno solo, y ellos eran los que mataban. ¿Mataban a quiénes? ¿A los que amaban a Dios o a los que hacían lo demás? Justamente la bestia va a ser igualito. Por eso es que todas las iglesias del mundo se van a unir para una persecución. ¿Y quiénes son los que van a morir? ¿Los que están con Dios o los que están pensando que adoran a Dios? Igualito. Ese es el trabajo de la bestia. Pero miren lo que pasó con Ezequías. Fue llevado a Babilonia. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército rey y los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y todo con cadenas lo llevaron a Babilonia. La bestia hoy es el rey de Babilonia. Pero miren lo que hizo Manasés a pesar de todo, que si se arrepienten hoy los reyes de la tierra, y se arrepienten hoy todos esos sacerdotes y pastores, miren lo que pasó. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Dios mío, si por lo menos los seres humanos encontraran al verdadero Dios, no teniendo falsas doctrinas y dejando esas cosas. Pero sin embargo, las iglesias del mundo se están uniendo. ¿Dónde está hoy? ¿Dónde está hoy el tabernáculo del Señor? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así como el tabernáculo estaba en medio del campamento, hoy quiere el Señor habitar en medio de nosotros. ¿Saben? Las fiestas de otoño que presentan todos aquellos que creen en el rapto secreto. Dicen, las trompetas son el rapto secreto. Y el día de expiación es la segunda venida de Cristo. Y los tabernáculos. Dios mío, pero esto es mentira. Esto es una total y completa mentira. Podemos estudiar esos textos. Podemos estudiar la Biblia y no existe un rapto secreto. Y aquí vemos lo que estábamos hablando. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo. El evangelio que estamos llevando, de que no hay un templo en Jerusalén, sino que hay un Señor ahí en el templo del cielo, esperando que tú y yo vayamos a Él. Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y ahora sí, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Perdón, se necesita un tercer templo en Jerusalén para que haya una abominación desoladora. Vamos a ver que no.
Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, está hablando de la resurrección de Lázaro, vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos fueron al concilio y le dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Es decir, que no creyeron en Jesús, sino que creyeron lo que ellos pensaron que era lo mejor para ellos. Y quisieron defender su lugar santo, pero no era el lugar santo lo que tenían que defender, sino lo que tenían que defender era la verdad de Cristo Jesús. Ahora, hay un lugar santo en el cielo, porque la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Al monte Sión. ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con su engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de la salvación. Todos los que llevaron los pecados al lugar santo van a ser salvos. Esa es la justicia de Dios. Y vamos a ver ahora en adelante, en este momento, lo que va a hacer la bestia. En el lugar santo se encontraba la mesa de los panes de la proposición, el candelabro y el altar de incienso. Entonces, Segunda de Crónicas 13:10 dice: mas cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son los levitas, los cuales queman para Jehová holocaustos cada mañana y tarde, e incienso aromático. Ponen panes y ponen los panes sobre la mesa limpia y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros lo habéis dejado. Entonces hay otras cosas que eran continuas en el tabernáculo o en el templo de Jerusalén, y era esto. Vamos a ver que lo mismo lo va a poner Pablo en Hebreos. Ahora bien, aún un primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, y el altar de incienso. Ahora bien, aunque no lo menciona el incienso que estaba sobre los panes de la proposición. Ahora escuchen bien, el candelabro, ¿a quién representa? Primero que todo, el candelabro está en cruz, y quiere decir que ese es Dios. Escuchen bien, la lámpara es Dios, la lámpara completa. A través de los tubos está el aceite de oliva que representa el Espíritu Santo, y los candeleros que siempre tenían que estar prendidos representan la luz del mundo, que la luz del mundo es ¿quién? Cristo Jesús. Hay una segunda cosa que es el altar de incienso. Ahora, el altar de incienso representa las oraciones de los santos, pero también representa las oraciones cuando yo me arrepiento de mis pecados. Entonces llegan el incienso allá y tiene que pasar simbólicamente del lugar santo al lugar santísimo. Y la tercera cosa que había eran los panes de la proposición, que eran 12 en dos filas de 6, y los panes tenían que ser llenados con aceite de uva, y había incienso ahí. La mesa era de oro representando a Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué representaba todo esto?
Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, es decir, no servían para nada. Pero Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos, los que no creyeron en él, los que no creyeron en su evangelio, sean puestos por estrado de sus pies. Ahora escuchen bien, Salmos 41:1. A ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba a mí oración delante de ti como el incienso, a donde mis manos como la ofrenda de la tarde. Es decir, que la ofrenda también representaba las oraciones que subían como incienso a Dios. Eso representa el altar de incienso. Ahora bien, los panes de la proposición, primero, ¿qué representa el pan? Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora bien, escuchen bien. El pan de la cena del Señor, el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo que solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Aunque el pan es Cristo, aunque el maná es Cristo, también el pan es el evangelio de Dios. Escuchen bien. Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres te habían conocido, para hacerte saber, y escuchen en la parte crucial, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Eso también está en 2 evangelios y casualmente el mismo capítulo y el mismo versículo. Mateo 4:4, Lucas 4:4. Dice, Jesús respondió, le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está en el mismo versículo, el mismo capítulo. Es decir, que el pan representa el evangelio de Dios, representa la tribu, representa a Israel, y el Israel literal tenía que llevar el evangelio a todo el mundo. Hoy, ¿qué tiene que hacer el Israel literal basado en 12 apóstoles? Pues llevar el evangelio a todo el mundo. Pero escuchen bien, la mesa de los panes era un recordatorio continuo del pacto eterno entre Dios y los hijos de Israel. Cada día de reposo, es decir, cada sábado, se reemplazaba el pan por pan fresco en memoria de la provisión divina de alimento. Los sacerdotes consumían ese pan, y escuchen por qué se comían ese pan cada 8 días, porque ellos eran los guías de la nación, y era el día en que venían todos a la sinagoga, es decir, que ellos eran los que tenían que llevar el evangelio de Dios cada sábado al mundo. Por eso, el 6º día, recuerdan cuando tenían que recoger el maná, todos los días el maná caía y se agozanaba y se dejaba para el otro día, pero el 6º día caía doble porción. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenía que ir a la sinagoga a escuchar la verdad de Dios, y por eso no se aguzanaba. Los sacerdotes y los fariseos tenían que comerse el pan divino, porque ese pan de Dios era el pan que ellos tenían que compartir con la humanidad, igual que tiene que ser hoy. Pero ¿qué pasó hoy? ¿Es el sábado el día que se lleva el evangelio al mundo? No. Entonces, todos estos simbolismos que pasan, dice, lo cambió alguien. El día de reposo de los judíos era el sábado.
Nosotros los cristianos santificamos el domingo. La iglesia, con el poder que le conoció del Señor, cambió la observancia del sábado por el domingo. Ellos se tomaron la autonomía de cambiar el día del Señor del sábado al domingo. Ese es un ataque frentero al Señor. Porque el Señor, volvamos al libro, vamos en un momentico al libro de Hebreos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Primero lo dejó en un mandamiento. Lo dejó instituido desde el día de la creación como séptimo día. Y el libro de los Hebreos nos dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entraremos en el reposo. De manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estén acabadas desde la fundación del mundo. Y sigue diciendo Pablo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entrarán por causa de su desobediencia. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál? El séptimo día. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y sigue diciendo y termina, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Es decir, que debíamos seguir manteniendo el día del Evangelio como hoy no se está haciendo. La conciencia cauterizada, y no sé quién es ese Charles Stanley, pero tiene un punto. La conciencia cauterizada o quemada es aquella que no puede ser reparada. Refleja un rechazo recalcitrante de la verdad de Dios. Las doctrinas impías y engañosas siempre han plagado a la iglesia. Pero cuanto más nos acercamos al regreso de Cristo, más insidiosos, imperiosos y agresivos serán los falsos maestros. Es por esa razón que debemos permanecer vigilantes y asegurarnos de estar siempre conduciendo a otros a la fe, a la obediencia, en especial mientras se acerca, ¿qué? El día del Señor, el regreso del día del Señor. Y volvamos otra vez a Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, que todos aquellos que guarden su ley serán salvos. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio, a todas las naciones, para testimonio. ¿Quién tiene que predicar por testimonio? Tú y yo. Tenemos que ser un testimonio vivo de la palabra de Dios a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Escuchen bien. Todos los símbolos de Jesús fueron echados abajo por el anticristo. Por la bestia. ¿Por qué? Porque hoy en día todas las iglesias del mundo